Muy bien, y para comentar este tema, esta propuesta legislativa de Luciana León y además el tema de revocatoria. Mañana hay un proceso de revocatoria en 27 distritos y 12 departamentos del país. Está con nosotros Jessica Clavijo, especialista electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Bienvenida a Canal N. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hemos tenido conocimiento hace pocas horas de que hay esta propuesta en relación a propiciar el voto en jóvenes de 16 o 17 años. Te comento, Melissa, que básicamente nuestro padrón electoral es de jóvenes. El proceso electoral pasado tenía alrededor del 30% de jóvenes de 18 hasta 29 años, es decir, una gran población de jóvenes que justamente deben ser informados acerca de lo valioso que es emitir el voto. Un voto informado, un voto consciente, y es por eso que también el Jurado Nacional de Elecciones, a través de las labores educativas que realiza, pues está acorde a esta realidad e implementó herramientas tecnológicas que podían ser conocidas, analizadas desde una perspectiva, por ejemplo, de los jóvenes a través de las redes sociales o a través de plataformas como el voto informado, para que puedan incluso comparar las propuestas de los candidatos, conocer sus hojas de vida. Ahora, justamente sobre ese tema es que va la crítica de muchos especialistas o algunos especialistas que dicen que si con el actual universo electoral que tenemos de personas de 18 a más edad, no hay necesariamente un voto informado, consciente, responsable, entonces dicen que podríamos esperar de jóvenes de 16 y 17 años, son adolescentes prácticamente, por ende adolecen de... Mira, inicialmente creo que no podríamos establecer a priori que un joven no podría estar interesado en la vida política. Hay muchos jóvenes que efectivamente buscan espacios de diálogo, de capacitación, para poder informarse. Creo que quizás el punto inicial pero sería... Pero es lo mínimo, digamos, el mínimo porcentaje de jóvenes. Exacto, pero quizás ese punto inicial podría, como Estado, establecer políticas orientadas a educar. No solamente adolescentes, vámonos a la etapa desde niños. Claro. Aquello que se quiere imponer a los 16 o 17 años, previamente debió instaurarse quizás en las aulas y en el hogar desde niños. Te comento que el Jurado Nacional de Elecciones este año, y bueno, es un trabajo continuo, ha elaborado una constitución para niños en colegios emblemáticos en Lima y a nivel nacional, aquellos que tienen mayor población educativa, llevarles la constitución y poder justamente involucrarlos en lo que es el acontecer ciudadano, en esa información cívica que debemos tener. Correcto. Ahora, de prosperar este proyecto de ley, esta propuesta legislativa de darle voto facultativo a jóvenes de 16 y 17 años en el Congreso de la República, para el 2021 entonces se podría esperar que todo el protocolo, en fin, todo el sistema esté aplicado para recibir el padrón de estos jóvenes de 16 a 17 años para el 2021? Bueno, realmente de prosperar esta propuesta, nosotros tenemos ya de cara a unas elecciones el año 2018. Tenemos elecciones en las que tendremos más de 100.000 candidatos, vamos a elegir más de 12.000 autoridades a nivel nacional. Así es, municipales, regionales. Ya que mencionaste al inicio de la entrevista, tenemos una consulta revocatoria el día de mañana que también coincide en un padrón electoral de un aproximado 30% de jóvenes, que mañana, de manera obviamente comprometida, informada, porque hemos tratado de hacer campañas ya no de debate, sino más bien de exposición de motivos de por qué se va a revocar una autoridad. Recordemos de que el voto es facultativo, pero no solo para elegir, también podría ser entonces utilizado para una revocatoria de autoridades. Para sacar... para alejar del cargo, así es, a una autoridad municipal. En este caso, municipales, el día de mañana tenemos 89 autoridades que van a ser sometidas a una consulta popular. De los 27 distritos estamos hablando de 12 departamentos involucrados. Quizás el más cercano, Zúñiga, que es un distrito que queda aquí en Cañete, cercano a Lima, pero tenemos distritos en costa, sierra, selva, norte, sur, centro del país. Que el día de mañana contarán con más de 51.000 electores. Ahora, usted me comentaba hace un momento que conversábamos tras las cámaras que se habían comprado en total más de 900 kits electorales para revocar autoridades y bueno, solo han prosperado 27.
¿Qué pasa con el resto? A ver, quizás para hacer un preámbulo, la consulta popular de revocatoria es un mecanismo de control ciudadano. Correcto. Es un mecanismo por el cual el ciudadano busca separar del cargo a una autoridad por alguna de las causales que ellos hayan visto por convenientes, como por ejemplo no cumplir con promesas electorales. En el caso de regidores se invoca mucho el no cumplir con el rol fiscalizador que tiene o que debería tener un regidor. Correcto. Se necesita el 25% de las firmas de una circunscripción electoral para que proceda esta consulta popular de revocatoria. En el año 2016, a partir de junio, se podían vender los kits electorales, se vendieron más de 900. Correcto. Pero en el transcurrir del proceso, en el ámbito de la recolección de las firmas, de presentar la documentación pertinente, han prosperado 27. Y de verificar, además, me imagino. Así es, se hace un trabajo a cargo de los organismos electorales para la verificación de las firmas, y la consulta popular de revocatoria ha sufrido muchas variaciones a lo largo de los años en nuestro país. Hemos tenido un escenario en el cual teníamos revocatorias muy cercanas. En 4 años teníamos 3 autoridades en el mismo distrito. Una autoridad era elegida y estaba 2 años, ya lo estaban revocando, entraba el suplente que estaba menos de 1 año, había nuevas elecciones, porque antes teníamos nuevas elecciones, y entraba una tercera autoridad. Y allí habría una responsabilidad compartida, tanto de los actores políticos como también de los electores. Y justamente ahí iba al tema de la conciencia electoral, del voto informado, la responsabilidad que tiene un ciudadano a la hora de tomar una decisión y entregarle su voto, es decir, la confianza a una autoridad. Y como bien mencionas, además, y eso me gustaría comentarlo también a los ciudadanos, es una responsabilidad, es un deber, es un derecho, pero no olvidemos que también es una oportunidad. Digamos, los ciudadanos tenemos la posibilidad de participar en la vida política de nuestro país, y cuando nosotros vamos a la urna tenemos la oportunidad de elegir alguna autoridad que puede cambiar el destino de nuestra circunscripción los próximos 4 años, o en el caso de una revocatoria, tener justamente esa información necesaria para determinar si debe proceder o no una revocatoria para esta autoridad. Correcto. Ahora, para mañana, me imagino que ya desde hoy ya hay acciones restringidas como el tema de publicidad, ¿cierto? Propaganda, y también el tema que se sanciona, entiendo, es la coacción a veces que vemos al voto en las puertas de repente de los locales de votación. Así es, el organismo electoral ha desplazado a más de 80 fiscalizadores, incluidos altos funcionarios del organismo electoral. Tenemos a magistrados, a los mismos magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, como el caso del doctor Rodríguez Vélez, que está yendo justamente a Zúñiga, en Cañete, el doctor Chavarri Correa, que va a Chiar, en Ayacucho, que es un distrito que tiene más de 4.000 electores, en los que justamente se va a velar por la legalidad de esta consulta popular el día de mañana. Los organismos electorales están brindando todas las garantías, así como la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, para que el día de mañana más de 51.000 electores acudan a las urnas y puedan determinar que esta consulta popular finalice con la separación de alguno de las autoridades. Efectivamente hay restricciones, como por ejemplo la ley seca, que también se aplica a partir del día de hoy hasta el día lunes. Correcto. Hay restricciones como el no portar armas, el que no haya propaganda electoral, y todos esos elementos son fiscalizados justamente por personal del Jurado Nacional de Elecciones. ¿A dónde pueden denunciar las personas que sean testigos justamente de esas infracciones a la ley electoral? A nivel nacional va a haber personal del Jurado Nacional de Elecciones justamente con este chaleco rojo en todos los locales de votación, a quienes también se pueden acercar para hacer las denuncias correspondientes, sin perjuicio de que eventualmente ante algún delito electoral también puedan recurrir al Ministerio Público. Ahora, señora Clavijo, ¿en dónde o en qué lugares hay mayores distritos con autoridades para ser revocadas? Tenemos, por ejemplo, la peculiaridad de que en este contexto Ancash es el distrito que tiene la mayor cantidad de distritos. Tiene 8 distritos que están el día de mañana sometiendo a sus autoridades a una revocatoria. Nosotros, ¿incluido el presidente regional? ¿El actual presidente regional? No. No, en esta oportunidad, bueno, y es más, a lo largo de los años, si bien es cierto la consulta popular de revocatoria abarca también o podría abarcar autoridades regionales, no hemos tenido ninguna revocatoria para autoridades regionales. Recordemos que hablamos del 25% de firmas de la circunscripción, entonces el volumen aumenta bastante, y quizás esa sea una de las razones por las cuales no tenemos revocatorias en autoridades regionales, sin perjuicio de que sí se venden kits. Sí, se venden kits. De los 900 kits, un poco más de 20 fueron comprados en el 2016 para revocar autoridades regionales.
Pero estos no prosperaron en el caso de regiones específicamente y presidentes para revocar a presidentes regionales. Así es, solamente prosperaron aquellos kits que se compraron para autoridades distritales, porque ahora, por ejemplo, los alcaldes y regidores no son provinciales, son distritales. Así es. Correcto. Muy bien. ¿Y qué sanciones hay para las personas que incurran en algún tipo de infracción? Hay diferentes sanciones, por ejemplo, en el caso del expendio de bebidas alcohólicas se puede dar el cierre local, la imposición de una multa, es también un delito electoral, obviamente el portar armas, la propaganda electoral, son delitos electorales y se ponen a disposición de los organismos pertinentes. El suplantar, por ejemplo, la identidad de un elector en la mesa de sufragio, inmediatamente es puesto ese ciudadano a disposición de las fuerzas del orden. Hay diferentes mecanismos que se utilizan y justamente para ello hay personal capacitado, tanto de la zona como también personal que se ha desplazado desde Lima para brindar todas las garantías en este proceso electoral. Ahora, hay mucha ausencia, por ejemplo, de quienes son responsables también de conducir un proceso electoral, como es este caso mañana de autoridades distritales, me refiero a los miembros de mesa. ¿Hay ausentismo en cuanto a miembros de mesa? Sí, mira, te comento. ¿Un porcentaje de repente que tengan más o menos? En términos generales, el ausentismo de miembros de mesa suele bordear el 30%, que es una cifra importante. Alto, ¿no? Y es por eso que me da pie comentarte lo siguiente. El día de mañana es una consulta popular de revocatoria y el voto es obligatorio y hay multas que en un momento te detallo. Y para el miembro de mesa también hay una multa si no acude a ejercer su función. En el caso de los electores tenemos multas diferenciadas. En un distrito que no sea pobre, la multa es de 81 soles. Si el distrito es pobre, 40 soles 50. Y si el distrito es pobre y extremo, pobreza extrema, 20 soles 25. Hay 11 distritos entre los 27 que tienen esta condición de pobreza extrema y la multa sería de 20 soles con 25. Sin embargo, si soy miembro de mesa, sin distingo de cuál es la condición socioeconómica de mi distrito, la multa será de 202.50 soles. Es decir, el miembro de mesa debe acudir el día de mañana antes de las 8 de la mañana, 7:30 ya deben estar en los locales de votación para poder iniciar esta jornada de consulta popular a las 8 de la mañana. Correcto, muy bien. ¿Y cuál es el mecanismo para sustituir luego de que se revoque a una autoridad? Nosotros ya no tenemos nuevas elecciones, es decir, ingresarán los suplentes que culminarán el mandato, porque culminarán hasta el año 2018 en el que habrá nuevas elecciones. Anteriormente nosotros teníamos esta característica en la cual asumían los reemplazantes, los suplentes y convocábamos, si es que se revocaba más de un tercio de ese consejo, a nuevas elecciones. Entonces, que llamaron en algún momento incentivo perverso para la revocatoria se ha eliminado de nuestra normativa electoral y te comento que en el marco de la reforma electoral también esto que es el proyecto del Código Electoral del Jurado Nacional de Elecciones también contempla aspectos de revocatoria. No solamente hay aspectos de financiamiento partidario, democracia interna, sino también temas referidos a revocatoria, porque justamente lo que se busca es una reforma integral que pueda consolidar toda la normativa electoral que tenemos. Bien, muchísimas gracias. Era Jessica Clavijo, especialista electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Cumpla con su deber ciudadano y ejerza también su derecho en lo que será esta revocatoria mañana en 27 distritos de nuestro país. Muchas gracias por su presencia. Vamos a continuar con más información para contarles que un muerto y más de 50 heridos